quiero agradecer al Colegio Profesional, a la Escuela de Trabajo Social, la invitación que me hicieron de estar aquí con ustedes y a ustedes por compartir conmigo esta experiencia. Bueno, yo había escrito una cosa más larga, entonces la voy a ir achicando, porque el tiempo me parece que no nos va a dar. Entonces, ¿qué había puesto? ¿O qué me interesaba transmitir? El tema que me pasó el Colegio Profesional era memoria, ¿cierto? Y justicia. Hoy, con memoria, estamos compartiendo nuestra experiencia en la justicia desde diversos actores. El primer juicio por crímenes de lesa humanidad, realizado entre el 27 de mayo y el 30 de julio de 2008 en Córdoba, Argentina. Mi nombre es Ibe de Pascuale y fui testigo en ese juicio. Debía demostrar que Hilda Flora Palacios existía y que había sido secuestrada por el tercer cuerpo de ejército. Las razones que articulan mi presencia con el orden son del orden familiar, de la militancia y soy trabajadora social. Testigo privilegiado me nombré a mí misma. ¿Por qué? Porque dije, tuve el privilegio de poder hablar con absoluta lo que vos decías. No, a ver. Tuve el privilegio de poder hablar, ¿cierto? Todo lo que quise y pude, en un lugar que estaba jurado por la verdad, como fue ese espacio donde se estaba juzgando al criminal y a Menéndez y a 7 represores más. Cada sociedad necesita preservar su propia herencia cultural y pasarla de generación en generación. El término memoria colectivo-social ha cobrado creciente interés en tanto procesos colectivos de memoria. Este es el modo en que los grupos sociales recuerdan, olvidan y reconstruyen los hechos. Muchas experiencias individuales lo trascienden, encontrándose identificadas en los relevantes para el pasado del grupo, ocurriendo que puede haber diferentes valoraciones en sus puntos de vista. El pasado así es un lugar común, próximo y lejano al mismo tiempo, mirando el presente como nueva experiencia de reproducir. Los testimonios, las narrativas en la vida cotidiana pasada son la verbalización de estas experiencias que regresan a la memoria, asaltándola para hacerla común al transmitirla. ¿Cuál es la razón de esta imperiosa necesidad de comunicar? Sin duda se trata de la imposibilidad de no comunicar, como constitutiva del ser humano, agregando a esta misma el objeto del testimonio, la verdad y la justicia. El juicio tuvo 27 testigos y aproximadamente 20 jornadas. No sé si son jornadas o son audiencias, ese es el término. 20 audiencias donde los testigos más importantes fueron los sobrevivientes, porque pudieron transmitir el horror que ocurría en ese lugar de exterminio, ¿cierto? Y de violencia incalculable. A ver, vamos a ir achicando. ¿Por qué digo, cierto, que fue un espacio donde pude hablar con absoluta libertad? Es decir, este es el sentido de la libertad, ¿cierto?
el miedo a la libertad que teníamos y que tenemos aún como resabio de la dictadura, ¿cierto? Hace que estemos impedidos en la mayoría de las cuestiones donde está en discusión algún tipo de vinculación y de relación o de determinación de la sociedad o de los grupos que integran la sociedad, está condicionado y autocensurado por nosotros mismos. Esto está de alguna manera siendo superado, porque en la vida cotidiana nos estamos imponiendo esta cuestión de poder expresarnos. Hemos vivido la tergiversación que hizo el ejército, ¿cierto?, en sus discursos, manifestando que la desaparición y la muerte de los ciudadanos y de las personas militantes y no militantes era para protegernos a nosotros, a la sociedad, ¿cierto?, de la guerrilla y del terrorismo. Así también el camino que se les limpiaba a ellos para tener abierta la posibilidad del asesinato. Así fueron secuestrados trabajadores barriales, jóvenes que participaban o provenían de movimientos sociales, obreros y trabajadores de todo tipo. Las consecuencias perduran. Nuestra generación fue diezmada. Era la generación del compromiso. Se estudiaba la política, las experiencias de otras partes del mundo, se polemizaba en las facultades, con los amigos, con los vecinos, en los sindicatos, se apostaba a la vida. Y sucedió que un día era peligroso para la integridad física de las personas. Se prohibía pensar, anteponiendo la fuerza de las armas por decreto, y los que pensaban fueron presos o desaparecidos. ¿Qué tan peligrosos eran que necesitaron tropas, tanques y carros de asalto para detener a una persona? Fue el caso de Hilda Flora Palacio, Brandalices, Cardoso y otros muchos, pero estos últimos me tocan de cerca, motivo por el cual fui citada a declarar, confirmando la existencia de Hilda, con quien había tenido cercana relación, pues con ella pensamos lo porvenir. Yo conocí a Hilda y la vi solamente 2 veces, pero en Córdoba muy pocos la conocían. Hacía 2 o 3 meses que ella se había trasladado, huyendo de una situación de peligro para ella y para su hija y su familia en Buenos Aires. Vamos a obviar toda la historia. Bueno, sin embargo, ¿cierto?, como les decía, el juicio se basó en los testimonios, y si bien mi testimonio fue solamente la constatación de la existencia de esta compañera, era necesaria esta aseveración de su presencia. ¿Qué digo de Flora? Sí, solamente que comenzó a participar en la agrupación Resistencia Estudiantil de la ciudad donde había nacido, que era en Santa Fe. Había cursado hasta el 3er año de la Escuela de Trabajo Social de Santa Fe, que había sido detenida el 26 de agosto de 1972 y liberada el 25 de mayo de 1973. Su padre, delegado sindical, pertenecía al gremio de los canillistas. Su madre participó en las ruedas de abuela.
En archivos de abuelas encontramos testimonios de doña Hilda. Hilda no concurrió nunca a nuestro tercer encuentro en el mes de noviembre. Nunca se dio ese encuentro donde ella debía redondear los antecedentes de una situación que me había encomendado y ampliar su confianza en mí. Fue secuestrada pocos días antes. Así es como la situación de este encargo que Hilda me había hecho fue totalmente truncado. Había sido secuestrada, le fue arrebatada como madre a sus dos pequeñas hijas, secuestrándola con ellas. Llevaron a las dos niñas a la Perla. Luego, pero la llevaron junto con ella. Fue bárbaramente torturada para finalmente ser asesinada el 15 de diciembre de 1977 junto a Humberto Brandalize, Carlos Lajas y Osvaldo Cardoso en un simulacro de enfrentamiento llamado Operativo Ventilador. Su cuerpo fue desaparecido y sepultado clandestinamente. Ninguno de estos hechos fueron comunicados a sus familiares, a pesar de las presentaciones que se hicieron. Así, junto a sus compañeros, pasó a engrosar la lista de desaparecidos durante 27 años, hasta que en diciembre del 2004 el equipo de antropología forense identificó sus restos y los entregó a sus familiares, 27 años después. La situación el encargo que yo tenía de Hilda era cuidar a un niño, mi hijo Martín. Así Martín pasó a engrosar la legión de chicos sin verdaderos nombres. Sus historias empezaban en el hogar de quienes se los apropiaban, que constituían su nueva familia, sus nuevos padres. Estos niños no tenían opción. Ellos no tenían decisión sobre sus destinos, por bien o por mal. Sus nombres dejaron de ser los suyos. Su pasado, enterrado, pero no olvidado, y en muchos casos rescatado por el tiempo y el compromiso. Como militantes, mi marido y yo, apostamos a la vida. Así se crió Martín. Desde muy temprano encontró su verdad. 20 años nos llevó a la búsqueda de sus orígenes. Miren si sabré armar cuadernitos. Sí. Sin claudicaciones y con constancia, las organizaciones de derechos humanos y sus integrantes fueron nuestros consejeros en la búsqueda a la que se sumó Martín en la adolescencia. Nuestro recuerdo para María Burmichón, Osvaldo, Estela Carlotto, Claudia Carlotto Remo, Nené, Pato, Karina Tumini, el equipo de ayuda a los testigos, Pérez Leira. Bueno, sería infinito decir a todos los que tenemos que agradecer. Las organizaciones de derechos humanos fueron nuestro apoyo y nuestra posibilidad de encontrar respuestas. Me pregunto, ¿cómo reparar? ¿Cómo explicar? Ya en la adolescencia, después de la adolescencia, decidimos con Martín conocer las hijas de Hilda, que estaban con su abuela que las había criado. Para terminar, sus dos hijas, Valeria y Soledad, pedían justicia. El cuerpo de su madre dice cómo fue torturada y asesinada.
Los cuerpos denuncian a los genocidas. La desaparición de Hilda es denuncia que trasciende la muerte. El vacío de mamá y papá y el dolor del silencio lo dicen sus hijas. El juicio culminó con severas penas para el genocida Luciano Benjamín Menéndez y los otros 7 represores, quienes deben cumplir estas condenas en cárceles comunes. Hannah Arendt afirma que los crímenes de lesa humanidad son atentados a la pluralidad humana. Tales actos, como en ningún otro orden, ponen en riesgo a toda la humanidad. Suponen formas límites de violencia que niegan las personas morales y sus derechos de existencia. Quiero decir una cosa que aquí anoté. Bueno, ¿qué quería decir? Pasado un tiempo, recibo un llamado de Soledad, una de las hijas de Hilda, para decirme que esto se había organizado o se había armado la posibilidad del juicio, que había sido entregado, habían encontrado entonces los restos de Hilda. Y allí nos encontramos, en el cementerio. 3 mujeres, éramos 3 mujeres, que nos unía esta desgraciada situación en la que habíamos podido y en la que estábamos dando una lucha y respuesta humana. Y ahí empezó entonces esta libertad para la verdad, que se dio fundamentalmente qué es lo que quedó del juicio. Muchos pueden decir, o nos podemos preguntar, si las condenas fueron reales en el sentido de que se castigó con las condenas. Si la sociedad, sí, recibimos y devolvimos esta instancia de justicia. Es más, yo creo que se afianzó este clamor, ¿cierto?, que siempre se levantó ante la desaparición, la muerte, ¿cierto?, de los compañeros, de los familiares, de justicia, que fue siempre el pedido de justicia. Quiero justicia. Nada más.